En este caso es tal vez no un trabajo muy grande y muy profundo, pero aporta su granito de arena de materia de información. Es el análisis geoespacial aplicado al estudio del impacto que tuvo estas últimas inundaciones, principalmente en las cuencas hidrográficas del río Teguicuarí y el río Aguapeí en la región oriental del Paraguay, en el año 2023. Como una presentación general, ¿verdad? Hay gente que ya conoce, pero de repente para el que no sepa que la cuenca del río Teguicuarí, la cuenca hidrográfica del río Teguicuarí, que es una cuenca de la margen izquierda del río Paraguay, pertenece es tributario del río Paraguay, y es la cuenca más grande, la cuenca más hidrográfica más grande que tiene el río Paraguay. En algunos casos de clasificación jerárquica de cuencas, se los denomina como subcuenca, y finalmente dentro de una subcuenca del río Teguicuarí, sus tributarios se denominan microcuencas. El microcuenca generalmente está relacionado a donde los cursos de agua donde existe la naciente. Y existen distintos tipos de clasificaciones de lo que es, para dar un poco de introducción, ¿verdad? Lo que es los estudios de análisis de hidrografía. Existen varios tipos de clasificaciones de las cuencas y la subcuenca y la microcuenca, como por ejemplo la Strahler, que es la que se usa bastante acá en Paraguay, y por lo menos yo en mi estudio siempre estoy utilizando. Pero en este caso no vamos a hablar porque este trabajo no es de la clasificación en sí de la microcuenca, sino ya una definida y ver el fenómeno de inundaciones que está relacionado principalmente a precipitación pluvial en la zona y principalmente en lo que se llama la cuenca alta. Bueno, la superficie de la cuenca del Teguicuarí es de 2 millones, 2,965, casi 3 millones de hectáreas, 2,965, 622 hectáreas. Y la otra cuenca asociada a este fenómeno fue la cuenca del arroyo, le dicen algunos, pero más bien un río, el río Guapel, que ya pertenece a la cuenca del río Paraná, a la margen derecha. En el caso de la cuenca de Teguicuarí, es la margen izquierda del río Paraguay, y en el caso de la cuenca del Aguaperí, es la margen derecha eh, del río Paraná, que sabemos, ¿verdad? Es justamente como, por decir así, jerárquicamente es el padre del río Paraguay, ¿verdad? Porque el río Paraguay es un tributario del río Paraná. Bueno, entonces ahí tenemos una breve descripción de lo que son nuestras dos áreas de estudio. Perdón. Me olvidé decir, la cuenca del Aguaperí con 180.954 hectáreas aproximadamente, ¿verdad? Mucho más, casi menos del 10% de lo que es la cuenca del Teguicuarí. Repito, la cuenca del Teguicuarí es la cuenca hidrográfica más grande que existe. De hecho, muchos estudios relacionados a lo que es agronomía, agrología, a estudios de suelo, siempre están relacionados a la microcuenca hidrográfica. Generalmente, por lo menos en lugares donde se hizo una planificación territorial de uso o manejo de recursos naturales, siempre se aconseja que la microcuenca sea o la subcuenca o la cuenca sea la unidad mínima de información, o sea, la unidad de información, ¿verdad? De hecho, la planificación territorial, por decir así, casi perfecta, es la que un territorio político se asocia a una cuenca hidrográfica, principalmente en países donde dependen de los recursos naturales y en la producción de alimentos como el nuestro. Debería ser así. Bueno, este es un trabajo intermedio para poder después calcular la pérdida, digamos, los daños que ocasionó o que sigue ocasionando, ¿verdad? Porque todavía no, la bajante no es total. Esta inundación del fin del año 2023. Este es el uso de la tierra, la clasificación del uso de la tierra hecho sobre imágenes satelitales. De repente no voy a dar muchas explicaciones sobre el proceso del uso de imágenes satelitales, porque en anteriores presentaciones ya expliqué varias veces. Pero por dar un resumen, es básicamente el uso de imágenes satelitales. Estas imágenes se cargan a sistemas informáticos especializados para su procesamiento,
digital, por supuesto, y a través de muestreo y algunas técnicas más nuevas de procesamiento como el deep learning, aprendizaje profundo, se puede ir mejorando, digamos, la clasificación, de separar las clases de uso que existen en determinada área. En este caso, nuestra área sujeta son estas dos cuencas. Y en este caso podemos ver ahí la clasificación se hizo principalmente sobre curso y masa de agua, bosque nativo, pastura, la vegetación higrófila, que es la vegetación que constantemente se mantiene húmeda, ¿verdad? Y tiene especies muy concentradas, vale la redundancia, muy especiales, ¿verdad? Los cultivos, en este caso agrupados, tanto cultivos mecanizados como no mecanizados, que son los dos tipos de agricultura que tenemos en el país. El cultivo no mecanizado generalmente se le asocia, o el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, lo define como agricultura familiar. Pero en el caso nuestro lo definimos como mecanizado, no mecanizado desde el punto de vista estratégico, digamos. Después tenemos las áreas urbanizadas y en algunos casos particulares suelo desnudo, que generalmente son zonas donde existen cordillera, zonas rocosas, ¿verdad? Que prácticamente el sensor del satélite detecta, por supuesto, como vegetación cero. Bueno, entonces acá teníamos el uso de la tierra de las dos cuencas. Estos son, por supuesto, como todo nuestro trabajo siempre termina en números. Estas son las estadísticas, los números de la estimación del uso de la tierra justamente en ambas cuencas, tanto el Teguicuaril como el Aguapeví. Y podemos ver que la mayor cantidad de clases de uso de la tierra se concentra justamente en las pasturas. Después vienen los cultivos. Los cultivos, también tenemos vegetación arbustiva y el área urbana. Y una buena cobertura de agua, que es prácticamente casi, o sea, más de 22.000 hectáreas aproximadamente. En el Aguapeví, como es más pequeño, tenemos la mayor cantidad de cobertura, la tenemos como siempre en pastura, una zona con muchos pastizales, también cultivo, ¿verdad? Y vegetación arbustiva. Bueno, entonces son las estadísticas del uso de la tierra. Los porcentajes, acá es más fácil de entender, ¿verdad? Como las pasturas, o sea, la mayor parte de ambas cuencas están cubiertas por pastura. En general, pasturas naturales. Después le siguen los cultivos tanto mecanizados como no mecanizados. La vegetación arbustiva y también una buena cobertura de bosque que casi llega todavía a las 700.000 hectáreas en ambas, o sea, eso en el caso del Teguicuari, la cuenca del Teguicuari, ¿verdad? Y aproximadamente casi 100.000 hectáreas en el caso del arroyo Aguapere. Ahora vamos a la fuente. Ahora vamos a la fuente. Imagen satelital del satélite Ceres 4, satélite brasilero, muy útil, que tiene dos sensores principales, uno a 20 metros de resolución espacial. Ahí explicamos un poquitito lo que es la resolución espacial y la resolución espectral. La resolución espacial es la unidad mínima que tiene cada píxel, que tiene cada píxel cuando el sensor captura la información. En este caso, este satélite, el Ceres, tiene dos sensores, ¿verdad? Uno con 20 metros por píxel y el otro con 60 metros con píxel. Nosotros usamos el de 60 metros para poder, porque nuestro objetivo, y eso por supuesto el analista evalúa el tipo de imagen que va a usar en función de su objetivo. En este caso, como vamos a hacer un análisis de grandes áreas y fenómenos que no competen digamos, a procesos muy específicos, en lugares muy específicos, entonces esta imagen de 60 metros por píxel ya no es suficientemente útil. Y en este caso, lo que estamos viendo es una imagen de falso color. Falso color significa
que el ojo humano es limitado, ¿verdad? Entonces, generalmente casi todos los sensores satelitales, también de otras plataformas como drones o otros transportados, tienen lo que se llaman los sensores de espectro visible y en algunos casos infrarrojo. Y cuando se va a hacer análisis y clasificación de la vegetación, el más importante es usar el infrarrojo, ¿verdad? Que está otra vez dividido en infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano, en algunos casos termal. Eso depende del tipo de imagen satelital o el tipo de sensor que estuvo montado en esa plataforma. O en realidad es el tipo de sensor montado en la plataforma, que puede ser satelital o aerotransportada. Entonces, en este caso, elegimos una imagen de falso color, que es una mezcla del espectro visible, lo que el ser humano ve, y el infrarrojo, lo que el ser humano no ve, para poder discriminar con mayor intensidad la vegetación y poder ver perfectamente que es una imagen donde no se tiene prácticamente una época de sequía. Es por eso que elegimos esta imagen prácticamente de 2 años atrás, que es de diciembre del 2021, para poder comparar con las áreas que fueron inundadas y poder calcular realmente cuáles fueron las áreas afectadas. Entonces, usamos primero esta imagen del año, repito, del año diciembre del año 2021 para poder tenerla como referencia de una época en que prácticamente es lo que vulgarmente llamamos seca en estas cuencas. Voy a la siguiente imagen. Esta ya es la imagen de 28 de diciembre del 2023, prácticamente hace un mes atrás, ¿verdad? Hace 30 días atrás. Podemos ver justamente el color oscuro. Los colores oscuros son las zonas donde el curso de agua, por supuesto, se desbordó y generó una inundación, generando inundación sobre varias zonas de uso de la tierra, zonas de cultivo, inclusive zonas urbanas. Y eso es lo que vamos a medir en, en, en lo siguiente que vamos a presentar. Ahí podemos ver también el curso de agua principal del el río, tanto el río Teguicuarí como del río Aguaperí, que hicimos un truco, digamos, visual para poder mostrar a esta escala, ¿verdad? La geometría de lo que es el río Teguicuarí y sus principales afluentes como el río Pirapó, por ejemplo. Bueno, entonces ahí podemos ver ya toda esta zona, esta zona oscura en la inundación que pudo captar el satélite el 28 de diciembre del año 2023. Una vez que tenemos estos datos, por supuesto incorporamos a software especializado, para hacer este tipo de procesos. Incorporamos y generamos algoritmos. Hay distintos tipos de algoritmos para distintos tipos de procesos. Y lo que hicimos fue una clasificación para extraer del anterior mapa de uso de la tierra que vimos y reclasificar en cultivo específico. Lo que hicimos fue extraer las áreas que correspondían exclusivamente a cultivo, que es nuestro objetivo, y pudimos detectar y reclasificar lo que le denominamos cultivo no mecanizado, ¿verdad? Que es lo que la agricultura familiar, ¿verdad? La soja, el arroz y la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque son los tres cultivos mecanizados con mayor superficie en esta cuenca. Son los más importantes, digamos. Principalmente el arroz. Principalmente el arroz. La caña de azúcar ya incorporamos sencillamente como una referencia por su distribución, pero vamos a ver que prácticamente no fue afectado. Prácticamente no fue afectado. Porque la mayor parte de la caña de azúcar justamente se encuentra en la zona alta de la cuenca. Entonces, estos son los cultivos mecanizados y no mecanizados discriminados de la imagen satelital. Bueno, acá tenemos a continuación ya el área clasificada de la imagen satelital y convertida a un mapa temático. La imagen satelital que vimos anteriormente, que se hizo un análisis temporal entre lo que estaba seco y lo que fue inundado. Entonces eso se convierte, esa área
se convierte a una variable temática, que en este caso es el color negro que podemos ver en el mapa, superponiéndose a los otros cultivos. Entonces, en base a eso podemos calcular ya con números, podemos sacar una estadística aproximada de las áreas por cultivo que fueron afectadas, que fueron afectadas. Entonces, ahí en color negro, repito, tenemos las áreas que fueron inundadas superponiéndose sobre los cultivos que fueron clasificados. Y acá finalmente se extrae, acá en este slide se puede ver en este mapa, se extrae las áreas exclusivamente que sufrieron el impacto de la inundación. Y ahí podemos ver los no mecanizados. Por favor, siempre fijarse arriba y a la izquierda las leyendas. Los no mecanizados, la soja, el arroz y la caña de azúcar, que prácticamente no aparece, ¿verdad? O sea, ya prácticamente fue excluido por encontrarse casi todas en zonas altas y principalmente cuencas altas. Lo que estamos viendo ahora es justamente la estadística por estos cultivos de ambas cuencas, ¿verdad? En la caña de azúcar prácticamente no existe zona inundada, por lo tanto excluimos y dejamos los tres más importantes que sí sufrieron, digamos, el embate de lo que es la inundación. En el río Teguicuarello tenemos, por supuesto, casi 27.000 hectáreas de cultivos no mecanizados, o sea, digamos, agricultura familiar, colonia de pequeños, área de pequeños campesinos, como se dice vulgarmente, ¿verdad? En realidad, repito, yo le defino como cultivos no mecanizados. Eh, la soja, la soja que ya estuvo incursionando, que ya está incursionando en esa zona, algunas parcelas que fueron inundadas, prácticamente casi 1.000 hectáreas, 985 hectáreas, y el mayor perjudicado que es el arroz, con 12.000, casi 13.000 hectáreas de áreas inundadas de arroz en la cuenca. En el arroyo Guapego, por supuesto, por su superficie más pequeña, el área es representativa a su superficie, ¿verdad? Que tenemos prácticamente casi 1.800 hectáreas de cultivo no mecanizado afectados, 221 hectáreas de soja y casi 400 hectáreas de arroz. Ahí podemos ver el gráfico ya inmediatamente abajo, donde tenemos la mayor cantidad de impacto en la cuenca del río Tebicuary. Tanto los no mecanizados como la soja y el arroz. En este caso, lo que más sufrieron impacto son los cultivos, áreas, zonas de cultivo no mecanizados. Bueno, finalmente, en un resumen, digamos, en realidad hay mucho más números que podemos dar, pero lo que más importa es las potenciales pérdidas, ¿verdad?, entre esta campaña 2023 y 2024. Entonces, ahí tenemos que hacer una comparación de la superficie total y sacar un porcentaje. La soja que teníamos en la última campaña en 3.687.091 tiene en total un área inundada de 1.200 hectáreas y más en total. Y eso representa un 0,03 de su superficie total, que es ínfimo. El arroz, sí, en base a sus 172.229 hectáreas de la campaña, de la última campaña. No estoy hablando todavía de la campaña, clasificación de la campaña 2024, la de ahora, porque estas imágenes se hicieron con cobertura de la campaña 2023, comparando hasta el 2023. Entonces acá tenemos prácticamente 13.000, un poco más de 13.000 hectáreas pérdidas para el arroz, que representa unas 7,71 hectáreas de prácticamente casi 8 hectáreas, perdón, 8% de la superficie estimada total de la última campaña de arroz.